Dice la palabra de Dios acá, Jesús otra vez hablando en parábolas, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesús dice en los últimos versículos que con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Yo quiero que hoy podamos, después de haber leído estas parábolas, hermanos, así, quizás es un poco atrevido esto, pero así como el Señor les declaraba todo a los discípulos, hermanos, también que a través de su Espíritu el Señor nos declare qué es lo que dice esta parábola, ¿ven? Lo que quiere decir Él con esta parábola, y es algo muy lindo y muy importante, van a ver ustedes, para cada uno de nosotros también, porque nosotros también somos sus discípulos. Amén. Entonces, quería que entendiéramos una cosa: todas las parábolas se refieren al reino de los cielos o al reino de Dios, ¿no? Todas empiezan, casi todas empiezan, hermanos, así. El reino de los cielos es semejante a, el reino de Dios es semejante a, hermanos, en esta dice, así es el reino, decía además, en el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y después cuenta el Señor la palabra, así es el reino de Dios. Si ustedes ven, hermanos, y muchas veces ha venido el mensaje, hermanos, con alguna parábola, como vimos la parábola hace poquito de los dos deudores, la parábola del hijo pródigo, otras veces la de las fiestas, de bodas, todas ellas comienzan y se tratan del reino de Dios. Y todas ellas, hermanos, van desde, por ahí esta de la semilla que vamos a leer es la que lo resume todo, ¿no es cierto? Pero todas las demás parábolas, hermanos, ustedes lo pueden ver en todas las demás, hablan del reino de Dios, pero hablan del reino de Dios en su totalidad. Todas empiezan con algo chiquito, con algo simple, Jesús hablando, y todas terminan en el reino glorioso de Dios. Amén. Todas terminan en la del hijo pródigo, en la fiesta, ¿no es cierto?, en entrar en el gozo de su padre. La de los dos deudores, hablando también, hermanos, de cómo fuimos perdonados, la gran deuda que se nos perdonó y a dónde vamos nosotros después de eso. La de la fiesta, ni hablar, la cena de las bodas del Cordero, todas terminan, hermanos, en el reino de Dios, en lo macro, podemos decir, en lo grande. En el día, hermanos, en el día cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar literalmente sobre la tierra junto a su iglesia. Todas terminan en eso. Todas van, hermanos, desde el principio hacia eso. Y eso es lo que los judíos, hermanos, y por eso las parábolas, y eso es lo que los judíos no podían ver, o lo que Dios no quería que no vieran los judíos. Ellos tenían la profecía y ellos querían ir ya hacia eso. Ellos querían ir en ese momento, hermanos, aferrándose a las profecías del Antiguo Testamento, que el reino de Dios estaba profetizado, hermanos, la llegada del Mesías, el rey de Israel, que iba a reinar sobre toda la tierra y que iba a liberar a Israel. Ellos querían que ya sucediera eso. Eso va a suceder, pero primero, hermanos, el reino de Dios vino y tiene que ir como dice acá la palabra de Dios, en esta semilla, y como dicen todas las parábolas, tiene que nacer. Desde lo chiquito, hermanos, tiene que nacer y progresivamente hasta llegar a ir creciendo hasta llegar a ese reino literal, que un día va a suceder. Amén. De acá a un tiempo nosotros vamos a estar reinando con nuestro Señor Jesucristo sin pecado en nuestros cuerpos, hermanos, sobre toda la tierra, dice la palabra de Dios. Amén. Todas las parábolas llevan a eso, porque todas se tratan del reino de Dios. Pero todas empiezan en lo simple, todas empiezan, hermanos, siendo en lo chiquito. Amén. Todo empieza en lo micro. Amén. Dijo Jesús, para que lo puedan entender mejor, Jesús dijo, hermanos, una vez lo confrontaron los fariseos y el Señor, que cuándo va a venir, si vos sos el Mesías, ¿cuándo va a venir tu reino? Y Jesús les dijo, ya está entre ustedes. El reino de los cielos está entre vosotros. Y no lo podían ver. Ellos se referían al reino que todo el mundo iba a poder ver y que un día va a llegar. Pero Jesús les dijo, ese reino ya está entre vosotros. Porque el rey estaba en la tierra, el rey nuestro Señor Jesús, Él mismo estaba en la tierra. Y el reino de los cielos, hermanos, ahora en la tierra, está junto al otro reino, que es el reino de las tinieblas, es el reino del pecado. Y el reino de los cielos es todo ámbito, todo lugar o grupo donde el rey de ese ámbito, de ese lugar o de ese grupo es el Señor Jesús. Amén. Y eso es la iglesia. El reino de los cielos comienza así, pero va a terminar, hermanos, reinando sobre toda la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, ustedes imagínense el día que estaban los pastores allá reunidos en el campo, para que también lo puedan entender bien, hermanos, reunidos en el campo, y vino un ángel
del cielo, muchos ángeles cantando gloria a Dios en las alturas, en la tierra, una luz en la tierra haya paz, y, hermanos, una luz que los rodeaba, que los iluminó, algo totalmente sobrenatural, totalmente, hermanos, hermoso, sobrenatural, nunca visto, jamás visto por hombre alguno, nunca sucedió otra vez eso. Y anunciando, un ángel anunciándole a los pastores, simples pastores, hermanos, que el rey había nacido, que el reino de los cielos, hermanos, en un sentido le estaba diciendo, el reino de los cielos ha llegado. Y vayan y van a ver que en un establo es un bebé que está en un establo. Ahora, podemos detener un poquito, vamos a detener la imagen, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, un ángel hablando con 3 o 4 pastores, hermanos, y diciéndole esto. Pero vamos a detener la imagen cuando el ángel le dice que vayan, que es un bebé. En la mente de los pastores, hermanos, si el reino de los cielos, cuando se hablaba del reino de los cielos o del reino del Mesías, estaban, hermanos, eso de el reino sobre toda la tierra, desde Israel y por sobre toda la tierra. Además de eso, hermanos, de esa mentalidad, que ellos conocían eso, además de eso, hermanos, todo lo que estaban viendo, todo eso sobrenatural, todo eso que estaba siendo anunciado, todo eso tan hermoso y tan sobrenatural y tan de Dios que venía, y un ángel de luz y muchos ángeles cantando y todo eso que vieron. Imagínense cuando escucharon la palabra, es un bebé que está en un establo. Amén. Es un bebé que está en pañales, en un establo donde comen los animales, en un establo, en un pesebre, en un establo dentro de un pesebre, donde comen los animales, donde duermen los animales. Qué contradicción, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser con las profecías, lo que nos enseñaron, con esto tan maravilloso que es real? Entonces que nos dice eso es verdad lo que está diciendo, esto viene de Dios, pero nos está diciendo que es un bebé. Pero ellos fueron y le adoraron, fueron y lo buscaron. El reino de los cielos había venido. Era un bebé, pero tranquilos porque iba a crecer. Pero tranquilos porque, pastores, porque como dice acá la parábola, la semilla primero iba a ser hierba, después iba a ser ¿cómo es que se dice? Espiga, y después iba a ser el grano, y después venía la siega o la cosecha. Iba a crecer. Pero una cosa era seguro, el reino de los cielos había llegado. Una cosa es seguro, hermanos, el reino de los cielos, si hoy hay una iglesia, hermanos, que hace la voluntad de Dios y donde Cristo realmente es el Rey, significa que el reino de los cielos ha llegado. Significa que el reino de los cielos está en esta tierra. Por supuesto, va a crecer. Hay 3, hermanos, como dice acá, la semilla. Hay 3, siempre, hermanos, la parábola se refiere al reino de los cielos. Todas empiezan así y Jesús explica lo que es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es semejante a... ¿Entienden, hermanos, lo que significa? Está hablando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de que el reino de los cielos está en la tierra. Hoy, ahora, hermanos, en nuestros días, en nuestro tiempo, el reino de los cielos está en la tierra. Es una pequeña iglesia quizás, o no es tan visible porque es más grande y siempre lo va a ser el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, el mundo y su sistema y todo eso. Pero el reino de los cielos está. Dios está obrando y trabajando en los corazones. Dios está llamando a los suyos. Dios está llamando, hermanos, a los que van a estar con Él y por la eternidad. El reino de los cielos está en la tierra. Y nosotros somos parte de Él. Y Dios le va a dar el crecimiento a ese reino de los cielos. Amén. Eso significa estar en la iglesia. Eso significa, hermanos, estar haciendo todo esto que hacemos nosotros siempre. Y ojalá podamos tomar conciencia todos de lo que significa. Porque de acá, del estado que estamos ahora, vamos a terminar, y Dios va a hacer esa obra, y ahora lo vamos a ver, va a hacer esa obra, vamos a terminar reinando con Él sin pecado en nosotros y por la eternidad. Vida eterna para nosotros. Ahora, esta humilde iglesia y otras iglesias como esta que deben haber, hermanos, sí, el reino de los cielos está. Hoy no se ve, hoy es una semilla, hoy quizás está enterrada, pero va a crecer y va a llegar a eso. Amén, de lo micro a lo macro, de lo chiquito a lo grande, de el bebé al rey sobre toda la tierra. Eso es el reino de los cielos, la tierra. Eso es lo que Cristo está haciendo, hermanos, con cada uno de nosotros. Eso es lo que le estaba mostrando a los discípulos, hermanos, a través de las parábolas. No lo tenían que ver los otros, Dios había dispuesto eso, pero sus discípulos sí. Estas cosas, hermanos, estoy seguro, Cristo les explicaba a sus discípulos en privado. Amén. De esto estoy hablando, de la iglesia,
de los que van a estar conmigo y por la eternidad, de los que van a reinar conmigo, de los que van a ser hechos reyes y sacerdotes junto conmigo y por la eternidad. Ahora no se ve, ahora son chiquitos, más adelante serán hierba, después van a ser un tallo, pero un día van a estar conmigo y van a ser esos reyes que yo voy a ser. Amén. Ahora, entendido esto, hermanos, ya entrando en la parábola, hay algo que quería destacar, tres cosas, partiendo de esto que les expliqué, hermanos, tres cosas, tres verdades que encierran estas parábolas, estas dos que leímos. Una es que el crecimiento lo da Dios, la primera. Y ahora la vamos a ver. La otra es, hermanos, que es gradual. Ese crecimiento lo da Dios y es gradual. Y ahora lo vamos a ver. Y la tercera, hermanos, es que tiene éxito sí o sí, que se va a cumplir sí o sí. Y ahora lo vamos a ver. Amén. Dice acá Jesús, hermanos, vamos con la primera verdad. La primera verdad dice, hermanos, que el crecimiento lo da Dios. La parábola dice, el reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, porque de suyo lleva fruto la tierra. Hasta ahí nomás, ya estaba pasando a la segunda. Hermanos, dice acá la palabra de Dios que el hombre, si bien sembró, lo que fue sembrado es la palabra de Dios, esa semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios, muchas veces hemos dicho, hermanos, es la expresión del pensamiento de Dios, de los planes de Dios. Por eso cuando leemos la Biblia, hermanos, tenemos que saber que estamos metiéndonos de alguna manera en la mente de Dios. Y tenemos que leerla desde ahí. Amén. No que son todas cosas buenas que me van a pasar a mí o pensando en mí. No, es el plan de Dios. Es lo que Dios va a hacer con todos los hombres. Es lo que Dios, es la voluntad de Dios y que por eso además, porque es la voluntad de Dios y Dios dice todo eso en su palabra, es que las cosas están así en este tiempo, en esta tierra. Es que porque es la palabra de Dios, es que las cosas en mi vida ahora están sucediendo todas estas cosas porque lo dice su palabra. Amén. En el caso nuestro es porque Dios quiere, hermanos, cumplir el propósito en nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es? Que lo hemos estado visto, hermanos. Amén. Ser como Cristo. No hay otro. No hay un propósito de Dios que usted sea rico, que usted sea famoso, que usted sea el superministro y superpredicador y super pastor o lo que sea. No ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted sea como Cristo, como Cristo. Amén. El propósito de Dios es moldearnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor de Dios esté en nosotros como estaba en Cristo. Que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros como estaba en Cristo. Que el gozo de Cristo, hermanos de Dios, como estaba en Cristo, esté en cada uno de nosotros también. Que vivamos, hermanos, para la gloria de Dios como Cristo lo hizo. Que vivamos amando a Dios. Vivir para la gloria de Dios es vivir amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. O como Cristo nos amó a nosotros, mejor dicho. Ese es el propósito de Dios. Amén. Eso es, hermanos, la palabra de Dios. Ese es el plan de Dios para nosotros y por eso sucede lo que sucede en nuestras vidas y por eso el mundo está como está también. Nada escapa a Dios. Amén. Y dice acá, hermanos, que el hombre dice, es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. La palabra de Dios fue echada en nuestra tierra y en nuestro corazón. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Si lo traemos a nosotros, hermanos, dice que si la palabra de Dios fue sembrada en nuestros corazones, dice la Biblia en otras partes también que el crecimiento lo da Dios. ¿Puede el hombre que sembró, para venir a la parábola, ¿no es cierto? ¿Puede alguien que sembró una semilla sembrar la semilla, enterrarla? Imagínense ustedes un campesino que está sembrando la semilla, que sembró la semilla. Puede sembrar la semilla, enterrarla, después se va a dormir, imagínenselo durmiendo a la noche, ¿no es cierto? La ventanita, se ven las estrellas, él con el gorrito de dormir, está durmiendo. ¿Qué pasaría si este hombre dice, no,
no sé cómo va la semilla, tengo que ver, tengo que saber en qué proceso está, tengo que saber si está bien, si está mal, si está creciendo, si no está creciendo. Me voy a levantar y voy a ir a desenterrarla y para asegurarme de que está bien. Y va y desentierra una semilla, pero tengo que desenterrar todas para saber que están bien y que esto va a crecer, y lo hace también. Y no puede dormir si no hace eso. ¿Qué diría usted si esa persona hace eso? Primero, que ese hombre va a reventar, va a colapsar, se va a volver loco. Segundo, hermanos, es ridículo. Tercero, va a impedir justamente que las semillas crezcan por hacer eso. Ahora lo llevamos a nuestra vida nosotros, a nosotros, hermanos. Tenemos que controlar todo. Tenemos que controlar todas las cosas. Todo tiene que ser como nosotros queremos. La reacción de la gente tiene que ser como nosotros queremos también. Tenemos que estar encima de todas las personas para controlarlas, que estén bien o que vayan bien o que crezcan. Todo tiene que estar bajo nuestro control, y si es posible también las estrellas y la rotación de la Tierra, todo tenemos que controlar cada uno de nosotros. Si somos así, la primera enseñanza, hermanos, a esto de que el crecimiento lo da Dios, debería ser esta para nosotros. Aprender a confiar en Él. A nosotros hacer su palabra, a nosotros hacer lo correcto y lo que es la palabra de Dios, y que Él nos ha dado a hacer para que hagamos cada uno de nosotros. Pero lo otro, lo que escapa a nosotros, dejarlo verdaderamente en Él, no ocuparnos nosotros de eso. Porque cuando hacemos eso somos incrédulos. Le estamos diciendo a Dios que Él no se puede ocupar de eso. Déjame a mí que yo lo voy a hacer mejor. Déjame que yo me ocupo. No, lo que no puede controlar, déjelo en manos de Dios. Pero lo que Dios le ha dado a usted para hacer, que tiene que ver con sus mandamientos, con sus actitudes, y cómo debe, por ejemplo, tratar, como hablábamos las reuniones anteriores, tratar a sus semejantes, tratar al prójimo, eso hágalo. Eso hágalo como Dios quiere que usted lo haga. Y todo esto, hermanos, lo podemos hacer de verdad. Todo esto usted lo puede hacer cuando usted está cimentado, su fe está bien cimentada en el hecho de que usted es un hijo de Dios, en el hecho de que usted cree en Dios verdaderamente y cree a su palabra y cree en lo que Dios hizo por usted. O sea, cree que usted ha sido salvado por lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Parte de ahí. Partimos del hecho, hermanos, de que no hay condenación para nosotros. Y entonces, hermanos, partiendo de ese descanso, es que empezamos, aunque parezca contrario, paradójico, es que empezamos a trabajar. Descansando, trabajamos. ¿Se entiende, hermanos? Partiendo del descanso de saber que somos hijos de Dios y que Él está con nosotros, y que el crecimiento a nosotros y el crecimiento de lo que está alrededor de nosotros y que lo que sucede alrededor de nosotros, si nosotros hacemos la palabra de Dios, ponemos por obra la palabra de Dios, hermanos, Él se va a ocupar de que den frutos. Él se va a ocupar de que crezcan. Él se va a ocupar de que todo caiga parado, de acuerdo a su voluntad. Voluntad que podemos saber cómo va a suceder de acuerdo a la Biblia también. Amén, hermanos. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. El crecimiento lo da Dios. Vamos de nuevo a lo que es el reino, a lo que es la iglesia. El reino de los cielos, dijo Jesús, está entre vosotros, y estaba nuestro Señor Jesucristo, que vino, que murió por nosotros, que inauguró el reino, que mostró un poquito de lo que va a ser el reino sobrenatural. Allá el macro, podríamos decir, hermanos, sanando a los enfermos, haciendo milagros y todas esas cosas. El crecimiento, hermanos, es un milagro. Empieza, mejor dicho, con un milagro. Y esa es nuestra salvación. Empieza con una resurrección espiritual dada a los hijos de Dios. Y entendiendo eso y partiendo de eso y partiendo de la cruz, ustedes descansan y empiezan a trabajar. ¿Se entiende, hermanos? Descansan y empiezan a poner por obra la palabra de Dios. Descansan y empiezan a obedecer sus mandamientos con alegría. Porque soy un hijo de Dios, porque Él me ha salvado, porque no hay condenación. Porque ahora me está santificando. El propósito de Dios, hermanos, ahora después de habernos salvado, es nuestra santificación. Amén. Es que seamos limpios, es que el pecado ya no esté en nosotros. Eso es, hermanos, la primera verdad. El crecimiento lo da Dios. Y como decía, volviendo a lo que es la iglesia, vino Jesús, mostró que Él era el Rey, mostró pedacitos de ese reino
hermoso que va a haber al final, hermanos, del que hablan todas las parábolas, sanando a los enfermos, haciendo milagros, resucitando, por supuesto, todas cosas que nosotros también son para nosotros, hermanos, y el Señor se fue. Después quedó su iglesia y vinieron los apóstoles, el libro de los Hechos y todo lo que hicieron también, y se fueron con el Señor. Pablo se fue. Pablo dijo, Apolo regó, Pablo regó, Apolo regó, Pablo plantó, Apolo regó, algo así, allá en Corintios, hermanos. Pero el crecimiento, dice, lo da Dios. Y tanto Pablo como Apolos se fueron con el Señor. Pero ¿qué pasó con el reino? ¿Qué pasó con la iglesia? Sigue. Y sigue creciendo. Y siguió creciendo. Y se siguió expandiendo por todo el mundo. Y el reino de los cielos, hermanos, siguió siendo predicado por todo lugar. El evangelio siguió siendo, por lo menos el evangelio, hermanos, siguió siendo predicado en todo lugar. Todo siguió, porque el crecimiento lo da Dios. No descansa en nosotros, no descansa en los hombres. No era Pablo, no era Pedro, no era Apolos, no era ninguno de ellos, hermanos, no estaba en ellos. Ellos fueron herramientas, ellos fueron instrumentos en su tiempo importantísimos, pero después todo siguió, porque el que está haciendo la obra es Dios, es Dios. Y lo mismo es ahora trayéndolo a nosotros, hermanos, al reino de los cielos, pero ahora al corazón nuestro, a nuestro corazón. En el reino de los cielos, hermanos, en el mundo, en el reino de los cielos está la iglesia y el ámbito donde decía Dios, Cristo reina en la iglesia, Cristo reina y esa es la iglesia y ese es el reino de los cielos en la tierra, pero a la vez y junto a ese reino de los cielos, hermanos, está el mundo y está el sistema del mundo y la iglesia o ese reino de los cielos tiene que estar lidiando con el mundo también y en medio del mundo también, pero ahora traído a nuestro corazón, hermanos, el reino de los cielos, la semilla que ha sido sembrada en nosotros, la palabra de Dios en nosotros también en nuestro corazón está en medio de todo lo que es el pecado que está en nosotros, las costumbres que teníamos, los pecados que teníamos nosotros también, la presencia del pecado en nosotros, hermanos, todavía está y también tiene que luchar contra eso y también tiene, hermanos, que pelear contra eso. Pero el crecimiento lo da Dios. Pero usted va a poder descansar de verdad cuando entienda lo que sucedió en la cruz. Cuando entienda, hermanos, que el crecimiento es de Dios y que esto ha empezado, ese reino de los cielos se ha instaurado en su corazón cuando Cristo murió por usted. Cuando pueda creer eso, cuando pueda saber que es un hijo de Dios, cuando pueda ver, hermanos, que algo ha sucedido en su vida, mire hacia atrás. Que algo ha sucedido en su vida y que ya no es el mismo, que ya no es la misma, aunque todavía haya cosas que le cuesta. Aunque ya me estoy pasando para lo gradual. Hermanos, cuando pueda ver eso, va a saber que el reino de los cielos, que usted es parte de ese reino de los cielos también. Eso es, hermanos, porque la iglesia al final de cuentas está formada no por paredes, sino por personas con la semilla en su corazón. Amén. Con personas que descansan. O mejor dicho, para ser tipo cliché, ¿no es cierto? Que trabajan descansando o que descansan trabajando. Pero descansan, hermanos, en el saber y en el creer realmente que el crecimiento lo da Dios. Por eso el Señor nos manda a nosotros, por ejemplo, a predicar el Evangelio a toda la gente. Y no podemos hacer otra, no lo podemos forzar, no lo podemos obligar a salvarse. La salvación la da Dios. Y el crecimiento después lo da Dios. Pero nosotros debemos predicar. Y así como nosotros tenemos que hacer el mandamiento, cumplir con el mandamiento, hermanos, y hacerlo gozosamente, por supuesto, es que un hijo de Dios lo hace gozosamente y quiere predicar el Evangelio a toda criatura, hermanos. Eso está en nosotros, si la semilla está en nosotros, hermanos. Así como nosotros tenemos que hacer eso en todas las otras cosas también. Pero el resultado después, o el crecimiento después, corre por cuenta de Dios. Corre por cuenta de Dios. Usted predique el Evangelio. El que venga lo va a traer Dios. Y si alguien no viene es porque Dios no lo ha traído. La palabra de Dios, hermanos, siempre que sale de nuestra boca y que viene de Dios y que es predicada a alguien incrédulo, hace lo que Dios quiere que haga. Hace lo que Dios lo ha mandado a hacer. O lo trae o no lo trae. Siempre es la voluntad de Dios. ¿Entienden, hermanos? Descanse en eso. Descansemos en eso y hagamos sus mandamientos y cumplamos sus mandamientos y trabajemos para Él.
el crecimiento lo da Dios, decía, es la primera verdad. La segunda, hermanos, es que es gradual, que no es de un día para el otro. Es que ya se ve. El reino de los cielos comenzó con Jesús. Pasaron 2000 y pico de años y todavía no llegó la consumación de ese reino. Todavía no llegó, pero un día va a llegar. Lo mismo es, hermanos, en nuestras vidas también. Es igual. Es gradual. Un día es hierba, otro día es, como dice acá la parábola también, dice, porque el suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga. El crecimiento lo da Dios. La semilla crece por sí misma. No puede el sembrador, hermano, no podemos nosotros hacer nada por el crecimiento. Eso es de Dios. Eso viene de Dios. Dice la palabra, les cuento esto un poquito nomás que me acordé ahora que vi el pasaje donde dice, porque de suyo lleva fruto. Hay dos palabras en la Biblia, hermanos, hay dos partes en la Biblia donde está la palabra, donde se puede traducir de suyo, y en otra parte se traduce por sí mismas. Esa palabra en griego es automaté. ¿Le suena? Automaté. Automático, autónoma. Automático. Fíjense que dice que la semilla de suyo lleva fruto. La semilla automáticamente crece, lleva fruto. El otro lugar es en Hechos capítulo 12, cuando Pedro es liberado de la cárcel, que dice que el ángel lo acompañó y que las puertas se abrieron automaté. La Biblia traduce por sí mismas, solas. Amén. No a nadie hizo nada para que se abrieran. Dios lo hizo, por supuesto. Lo mismo es con la semilla, la palabra en nuestro corazón y con nuestro crecimiento y con el crecimiento del reino de los cielos. Amén. Dice, la otra verdad es, hermanos, entonces, una es que nuestro crecimiento lo da Dios y el crecimiento de su hermano lo da Dios. Y las circunstancias y lo que sucede con todas las cosas que usted no puede manejar corren por cuenta de Dios y no por usted. Entonces, descanse. Haga lo que tiene que hacer. Hagamos lo que tenemos que hacer. Cumplamos con el mandamiento de Dios, con lo que Dios dice, hermanos, y descansemos. Amén. Esa sería la primera verdad. La segunda es, hermanos, que es gradual. Es gradual. O sea que la primera requiere que nosotros confianza en Dios, fe. La segunda es gradual. Saber que primero estaba enterrada en la tierra, después es hierba, medio pasto así. Después es, hermanos, una espiga. Ya se nota un poquito más qué es lo que fue sembrado. Y después en la espiga nace el grano y ya viene la siega, la cosecha, ¿no es cierto? Es algo gradual, no es de un día para el otro. ¿Qué requiere? Cuando algo no es de un día para el otro, cuando algo no depende de nosotros, su crecimiento, y además no es de un día para el otro, ¿qué requiere de nosotros? Algo muy, pero muy importante. Amén. Paciencia. Paciencia. Es algo, hermanos, que nosotros debemos aprender a tener también, que debemos adquirir todos nosotros. No, pero mi esposo, mi marido, mi esposa no se convierte y es así, es esa. Paciencia. ¿Usted cómo actúa con ella o con él? ¿Es un esposo cristiano? ¿Es una esposa cristiana? Es lo mismo, ahora estoy conectando con la primera verdad. ¿Es una esposa cristiana? Realmente va a tener errores, va a tener, bueno, eso sí lo sabemos, pero ¿está actuando como cristiano? ¿Como cristiana? Sí, por lo menos con todo lo que puedo, sí. Entonces, tenga paciencia. Lo demás lo hace Dios. Pero no va a ser algo inmediato. No lo va a hacer. Fíjense lo paradójico de esto también, que fíjense que todo lo que es el reino de los cielos, hermanos, y nuestra salvación, les decía yo, es un milagro. Y un milagro es algo que Dios hace, dice la palabra y ya sucede inmediatamente. Y yo les estoy diciendo que esto, y la Biblia dice que esto es un milagro, pero que es gradual. Amén, es gradual. Y es así, es gradual. Y no deja de ser un milagro tampoco en nuestros corazones. Amén. Es algo gradual, hermanos, es algo hermoso que está sucediendo en cada uno de nosotros y que nosotros debemos aprender a verlo. No hay pecado tanto como antes, por lo menos en mí. Estoy luchando con el pecado y veo que hay cosas que antes hacía y que me gustaba hacer y ahora no me gusta hacer. Ya eso que no le gusta es bueno, pero ahora no las hago. Ya tengo poder para no hacerlas. Eso es algo
hermoso que Dios hace. Ese es el milagro que Dios está haciendo en nosotros. Este milagro, el de la salvación, hermanos, es algo, si bien es un milagro en el sentido de que inmediatamente por medio de la fe usted es salvo, no hay condenación para usted. Pero a la vez, hermanos, después lo que tiene que ver con la santificación es algo gradual. Es algo, ahora por medio del Espíritu Santo de Dios usted puede ver la ley. Antes, sin el Espíritu de Dios, usted veía la ley y era algo desesperante. Era algo que no lo puedo cumplir y no puedo por mí mismo. Y además la única forma de cumplirlo es si otro lo hace. Si viene alguien perfecto va a cumplir esa ley. Y encima tiene que morir por mí. Mirando, ¿no es cierto?, los sacrificios y la ley. Si usted une las dos cosas, se trata de eso. La ley que yo no puedo cumplir y el sustituto que Dios acepta. Pero que no es algo para siempre. Eso no quita los pecados de mi corazón. Pero después vino, hermanos, está la ley que yo no puedo cumplir. El sustituto que es nuestro Señor Jesucristo y ya no hace falta más nada. Ahora miro la ley y a través del Espíritu de Dios que está en mí puedo cumplirla. Antes no podía y era desesperante. Ahora, con gozo, hermano, por haber sido salvo, creyendo que soy un hijo de Dios, vino la ley, miro los mandamientos y poquito a poco puedo ver, gradualmente puedo ver que estoy cumpliendo esos mandamientos. De eso se trata, la salvación, el reino de Dios y lo que Dios está haciendo con nosotros. Es gradual. Amén. Eso, hermanos, sería la tercera verdad. Y además, sepa ver en los otros esa gradualidad también. Hay gente que todavía no se ven los frutos, pero que Dios está obrando. Hay gente que es hierba todavía, pero Dios no puedo despreciar. Si usted es tallo, vamos a suponer que usted está más crecido, más maduro, no puedo despreciar. Bueno, y si desprecio o tengo menos a alguien que recién está empezando y en el que Dios está haciendo la obra, pero todavía es nuevo y todavía le faltan cosas y todavía tiene errores y yo lo desprecio porque soy superior, no soy muy tallo, que digamos, soy menos quizás que la hierba. Pero tener en cuenta eso, tener en cuenta la gradualidad en los demás, en el prójimo también. Saber ver que en el prójimo, en el hermano, Dios está obrando. Eso es importantísimo. Que ya no es el mismo y que está luchando con el pecado. Eso es importantísimo. Y ver, hermanos, que es gradual, que quizás todavía, por supuesto, todavía le falta, pero que Dios está orando, que es un hijo de Dios, que pertenece al reino de Dios, así como nosotros, como usted. Y entonces, tener en cuenta eso. Y, en resumidas cuentas, si tengo que tener en cuenta todas esas cosas, como les decía, hermanos, tener paciencia. Paciencia. Es algo que Dios también nos puede dar a nosotros. Es algo que podemos pedirle a Dios, hermanos, cada uno de nosotros también, y debemos tenerla. Todo va unido. Estoy cumpliendo con Dios, si me estoy confiando en que el crecimiento lo da Él, sé que es gradual, entonces sigo esperando, sigo teniendo paciencia. Amén. Y la tercera, hermanos, y ya más cortita, es la de el grano de mostaza. Amén. La otra, hermanos, decía también, ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? Esto resume todo lo que les estuve diciendo acerca del reino de Dios, que primero fue un bebé o que primero es una pequeña iglesia hasta llegar a ser el reino sobre toda la tierra. Decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La certeza, hermanos, de que un día el reino de los cielos, lo que Dios prometió, Cristo reinando sobre la tierra junto a su iglesia, junto a nosotros, sin pecado en nosotros, con cuerpos transformados, con cuerpos glorificados cada uno de nosotros y por la eternidad. Esa debe ser la esperanza de cada uno de nosotros. Eso es lo que la Biblia dice, a que los cristianos deben aferrarse, cada uno de nosotros, y tenemos pruebas y evidencias de que eso es real. ¿Cuál es la mayor de todas? ¿Cuál es la mayor evidencia, hermanos, que mostró nuestro Señor de que todo lo que Él dice es verdad? Su resurrección. Su resurrección. Amén. Saber cada uno de nosotros que el reino de los cielos un día va a ser establecido, y saber, a partir de hoy, sépalo, hermanos, que eso va a tener éxito, que eso va a ser así, que eso va a ser real. Amén, que eso va a ser real, que usted va a estar en el reino de los cielos, que si Dios lo ha tomado por hijo, que si usted está aprendiendo a entender
que el crecimiento depende de Dios, que si Dios lo está haciendo crecer a usted y usted está teniendo paciencia también, incluso con los demás, porque también entiende que con los demás está Dios dando el crecimiento a los demás, que si usted entiende que es algo gradual, que así como el reino de los cielos es gradual, también nuestro crecimiento es gradual, hermanos. Si podemos ver todas estas cosas, significa que usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, pero entenderlo de verdad y con nuestro corazón, y que eso lleve a actuar, ¿no es cierto? Eso es alguien que realmente evidencia ser un hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, hermanos, lo que les puedo asegurar es que usted va a estar en ese reino de los cielos junto al Señor Jesús. Dios no lo va a dejar nunca, nunca. No va a dejar usted de crecer. Si Dios le está dando crecimiento, usted no va a dejar de crecer. Sí podemos entorpecer todo eso con nuestros pecados, con nuestras cosas, porque lo que tiene que ver con el pecado sí viene de nosotros, sí lo hacemos nosotros. Con nuestra desobediencia, con poca paciencia, con, como les decía hoy, hermanos, cuando queremos controlar todo, tenemos que controlar todo y no sabemos dejar las cosas que tienen que estar en manos de Dios, en manos de Dios. Cuando no sabemos hacer eso, cuando queremos que todo sea controlado, hermanos, ahí es ahí cuando nos enfermamos nosotros, incluso nos enfermamos nosotros, pero además estamos siendo incrédulos. Estamos diciendo a Dios, vos no sabés hacerlo, déjame a mí. Eso, hermanos, los pecados los aportamos nosotros. Y Dios tiene que lidiar con eso en nosotros también. ¿Cómo? Enseñándonos por medio de las predicaciones, sí. Por medio de leer la palabra de Dios, sí. Por la oración, sí. Por todas esas cosas que no podemos dejar. Por congregar, sí. Es importantísimo. Por estar en comunión con los hermanos, sí. Todas esas cosas. Por saber escuchar al otro cuando nos confronta, sí. Por ser humildes, sí. Todas esas cosas hacen el crecimiento. Son herramientas de crecimiento para nosotros, para usted, para cada uno de nosotros. Hermanos, pero para no irme de la parábola, eso se va a cumplir. El reino de los cielos va a estar, un día va a estar. Amén. Así como Cristo vino y resucitó, y eso fue así, hermanos, un día el Señor va a cumplir el hecho de que un día va a regresar por su iglesia, por su pueblo, y esa iglesia, ese pueblo, nosotros vamos a estar por la eternidad con Él. Amén. Eso es seguro. Entonces, recuerde bien, hermanos, este mensaje es muy, pero muy importante para cada uno de nosotros, además de la enseñanza particular, ¿no es cierto?, de tener paciencia, de saber que el crecimiento lo da Dios y de tener fe y esperanza en que el reino de los cielos se va a cumplir y Dios lo va a hacer. El poder, hermanos, entender cada uno de nosotros y poder ver, ¿no es cierto?, que la iglesia, que el reino de los cielos se está formando, que va gradualmente, se está formando. Amén. Que gradualmente, hermanos, hay un reino de los cielos en nuestro corazón, luchando con el pecado en nuestro corazón, y un reino de los cielos que tiene que ver con el ámbito, con la iglesia, con el mundo, con la iglesia, con la reunión de los hijos de Dios, donde el reino de los cielos está en su corazón, donde la semilla está en su corazón. Hermanos, ese es el reino de Dios, porque Cristo es el Rey en medio del mundo, del pecado, de la maldad y de todo el sistema de Satanás. Amén. Pero ese reino está creciendo. Empezó con nuestro Señor Jesús y sus discípulos y siguió con la iglesia, hermanos, y llegó hasta hoy. Amén. Con hombres y mujeres realmente sinceros, con hombres y mujeres que saben confiar en Dios, que descansan en saber, hermanos, y eso es muy importante, descansan en saber que han sido salvos y que son hijos de Dios y que Dios no los va a abandonar nunca más, que es un padre y un padre no abandona nunca a sus hijos. Hermanos, no lo va a hacer Dios, menos todavía Dios. Descansando en eso, después hago los mandamientos, después obro siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si no veo los resultados, si no veo y si eso me trae más problemas todavía, aprender que de eso se va a ocupar Dios. Amén. Porque si no, estoy como el hombre que se va a dormir, pero que no puede dormir porque está preocupado por cómo va a crecer la semilla. Y se levanta para ir a ver cómo está creciendo cada una. Y de esa manera se enferma él, de esa manera no hay semilla, no hay crecimiento en su campo. Y de esa manera, hermanos, no tiene nada. Amén. Así que confiar en Dios, descansando en Él. No se puede confiar en Dios si no entiendo que fui salvado y que soy su hijo. No puedo. Descansando de verdad en Él, hermanos, dejando todas las cosas en manos de Él. Hacer lo correcto, hacer lo que Dios manda y lo demás lo dejo en tus manos.
No significa quedarse pasivo y sin hacer nada, sino, hermanos, aprender primero a confiar en Él y después hacer sus mandamientos. Amén, cumplir con Él, trabajar para Él. Entender y confiar en Él, tener paciencia, porque es gradual, y tener la esperanza cimentada, hermanos, anclada, como dice la Biblia, en la certeza de que un día vamos a estar delante de Dios y por la eternidad. O sea, que un día el reino de los cielos se va a cumplir, como Jesús lo dijo y lo mostró en las parábolas. Amén. Un día en el reino del cielo va a ser real sobre esta tierra. Dios los esté bendiciendo mucho en este día, hermanos, y vamos a estar orando para que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra. Amén. Para que podamos aprender a confiar en Él, hermanos, o dejar las cosas en sus manos. Dejar las cosas en sus manos es hacer su voluntad, hacer su mandamiento, y lo que no puedo, o las consecuencias por hacer su voluntad están en manos de Dios. O sea, no significa no hacer nada, sino hacer todo lo que Dios quiere y lo que Dios dice y lo que es correcto, y lo que escapa a mí está en manos de Dios. Pero hacerlo de verdad. Y aunque venga en contra mío, o por hacer eso tengo más problemas todavía, sigo cumpliendo, sigo haciendo la voluntad de Dios. No importa, lo sigo haciendo. Así lo hicieron los discípulos, así lo hicieron los hijos de Dios.